Pues una vez más nos encontramos con otra sorpresa en Roma, esta iglesia de los santos Cosme y Damián, que fueron médicos que en el tiempo de Diocleciano sufrieron también el martirio. Pues dos médicos normales, dos médicos que ejercían su medicina en todas partes, porque la santidad, ¿para quién es? La santidad es para todos y de alguna manera también todos estamos llamados a ser médicos. Médicos de alma para curar tantas dolencias, tantas heridas de tantas personas. Llevemos esperanza, llevemos descanso, curación a tantas y tantas personas en este mundo. Pero vamos a ir a otro lugar muy especial para seguir hablando de las personas laicas como ustedes y de la gran labor que tienen que hacer como levadura y como sal en este mundo. Sigamos disfrutando de esta maravillosa ciudad. Y estamos en la zona de los foros. ¿Los foros qué eran, padre? Los foros eran el centro de la cultura donde la gente socializaba, compraba, donde se vivía esa comunidad, tanto de la vida política, artística, económica, incluso en el tema de la justicia en el antiguo Imperio Romano. O sea, en los foros se juntaba todo mundo, ¿no? Y aquí efectivamente, era como el centro, ¿no? Como el lugar donde se socializaba y en torno al cual giraba la vida de todos los habitantes del imperio. Imagínense aquí a los cristianos viviendo, cómo tenían que meterse dentro de la cultura, cómo seguramente más de alguno escribía alguna obra de teatro, algún canto, cómo eran abogados, tal vez jueces, cómo habrían vivido en aquel entonces en un imperio cuyos valores eran, muchos de ellos, totalmente contrarios a los valores de los cristianos y sin embargo ellos estuvieron llamados a dar testimonio, ¿no? Aquí. Efectivamente, es una situación muy parecida al ambiente cultural en el cual nos toca vivir a cada uno de nosotros. Por eso es importante imbuir toda nuestra vida del espíritu cristiano, sea el arte, el pensamiento, la cultura, la política, la justicia, la economía, todo tiene que llevar ese sello de católicos, de seguidores de Jesús. Miren nada más, aquí la cantidad de gente que hay por acá y la verdad es que yo me pongo a pensar cuánta necesidad de Cristo hay y hacen falta apóstoles como esos primeros cristianos que no tienen miedo de evangelizar la cultura, el mundo, las leyes. ¿Qué haces tú para lograrlo? ¿Y ahorita dónde llegamos, padre? Estamos en Plaza Venecia, que es otra de las grandes joyas de la ciudad, porque convergen muchísimos elementos. Tenemos la iglesia del Gesù, tenemos el Palacio Venecia, donde en un momento vivieron los papas. Fue el antiguo Vaticano, podríamos decir. Estamos al lado de los foros. ¿Cuál es donde vivían los papas? La columna de Trajano. Sería toda esta zona de ese edificio que vemos detrás, con las dos banderas, la bandera de Italia, la bandera de la Unión Europea. Luego vemos al centro todo lo que es el conjunto de la Plaza Venecia y detrás el monumento a Vittorio Emanuele. ¿Qué es esto que vemos aquí atrás? No vamos a sacárselo para que lo puedan ver. Tenemos el monumento a la patria, vemos el fuego perenne, una guardia de soldados que está allí día y noche, la bandera italiana y si nos damos la vuelta nos encontramos con una de las calles más hermosas de la ciudad, que es Vía del Corso. Es una calle muy bonita donde se encuentran las mejores firmas y marcas del mundo y que termina en una plaza emblemática, la Plaza del Popolo.
la plaza del pueblo, en cuya entrada se encuentran dos iglesias que más adelante visitaremos. Pues vamos ya subiendo aquí a donde nos dirigíamos. ¿Y hacia dónde vamos, padre? Estamos llegando a lo que hoy sería el antiguo centro de la vida pública de Roma ciudad, que es lo que conocemos como el Capitolio, el lugar donde, según la tradición, se fundó esta maravillosa ciudad. Aquí tenemos algunas oficinas del Comune, del municipio de Roma, incluido el registro civil. Es un sitio precioso, quizá con la mejor vista de los foros romanos que podamos encontrar en toda la ciudad. Y aquí en el municipio entonces se hacen las decisiones que corresponden a la ciudad de Roma, ¿no? Efectivamente, se toman las decisiones, se gobierna, se dirige y, como decíamos, también existe el registro civil, donde sobre todo en distintos momentos del año se llevan a cabo los matrimonios. Entonces ya decíamos que desde aquí se gobierna la ciudad de Roma. ¿Qué pasó en la época del Imperio Romano cuando los cristianos comenzaron a venir aquí? Bueno, Roma era el centro del imperio, podríamos decir que era la capital del mundo. Todo lo que ocurría en Roma repercutía directa o indirectamente en el mundo hasta entonces conocido. Y eso nos habla de la importancia de la participación hoy de todos los católicos en las distintas esferas de la vida, sobre todo en el ámbito de la política, de la economía, de la cultura, del arte, de la justicia. Qué importante que haya católicos verdaderamente comprometidos, capaces de imbuir de la fe, de los valores cristianos, cualquier ámbito, cualquier esfera del mundo de hoy. Es que en aquel entonces Pablo, que era un hombre súper apasionado por Jesucristo, Pablo que tenía el corazón enardecido, lleno de amor, quiso venir a Roma precisamente por eso, y después también obviamente San Pedro también estuvo aquí, estuvieron otros cristianos, pero lo que lograban desde aquí, el lograr transmitir precisamente el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido aquel entonces, tuvo una trascendencia que todavía tú y yo estamos gozando. Efectivamente, y la importancia también de trabajar, de acompañar, de formar a esas personas que luego podrán tomar las decisiones e influir a gran escala para bien de más y más personas, como en la antigua Roma el caso del emperador, que una vez convertido a la fe católica, al cristianismo, hace que se pueda divulgar con mayor facilidad y libertad el mensaje de Jesús. Vamos caminando para allá. Vayamos y disfrutemos de esta maravilla y prepárense porque vamos a ver una vista espectacular de los foros y del Coliseo. Oiga, padre, además, a veces simplemente hablamos de los políticos como sucios, como corruptos, como algo que no nos metemos, no vaya a ser que ahí la gente entra y se hace mala. Pero no es cierto, ¿no? Por supuesto que no. Yo creo que cada uno de nosotros, desde su trinchera, desde el lugar donde trabaja, está llamado a poner ese granito de arena para llenar de valores, de principios, incluso a veces ya ni siquiera de fe, simplemente de honestidad, de verdad, de justicia, el mundo en el que trabaja, en este caso la política. Por eso es muy importante que no le tengamos miedo y que efectivamente participemos y nos comprometamos. Así es que si tú te sientes llamado a participar en política como católico, no tengas duda. Si conoces a jóvenes entusiastas, jóvenes que quieran cambiar el mundo, anímenlos, pero con una formación adecuada, con un acompañamiento también adecuado. Por supuesto que sí, y pensemos en Pedro y Pablo, de los que nos hablaba el padre Adolfo. En su época la cultura era totalmente contraria, no se conocía, incluso llegaron a ser perseguidos y tuvieron que dar su vida por Jesús. Y sin embargo, no tuvieron miedo de dar testimonio y de predicar el mensaje de Jesús y de mantenerse fieles a sus principios, a sus convicciones. Y vamos acercándonos a esta vista preciosa. ¿Están preparados? Déjense sorprender. Vamos viendo aquí ya todos los turistas que están tomando fotos en este espectáculo, que es uno de los miradores más hermosos y sin duda el mirador para contemplar los foros romanos desde acá.
Aquí arriba de esta columna está la estatua típica que representa a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, dos hermanos que según la tradición fueron criados por una loba. Ahí vemos amamantándolos y dándoles esa fuerza para lograr criar también ellos mismos a la ciudad de Roma. Efectivamente, la loba capitolina es el símbolo de la ciudad donde, al ser descubierta, decidieron erigir esta magnífica ciudad. A mano izquierda tenemos las 4 banderas que están colocadas en este lugar emblemático, la bandera de la ciudad, Roma, con los típicos colores amarillo y rojo, la bandera de la Unión Europea, la bandera de Italia y la bandera de las Naciones Unidas. Y como decía, en Roma encuentras sacerdotes y religiosos de todas partes. Y aquí podemos ver el origen antiguo, clásico, de las hoy llamadas selfies. Digamos que la selfie no es una novedad, no es algo que hemos inventado en nuestro tiempo, sino que desde la antigüedad ya se realizaban selfies. Y después de 3 intentos fallidos, finalmente sí llegamos al que es el mejor mirador del Capitolio. ¿Están listos? Sorpréndanse. Y el otro no era, pero este, miren nada más, qué belleza. Vemos todos los foros. Ahora sí, hasta el fondo vemos el Coliseo. Y pues con esta vista nos despedimos. Nos despedimos con este fondo maravilloso. Quisiéramos quedarnos aquí más tiempo, pero hay tanto por recorrer y conocer aquí en Roma que se termina la zona de los foros y del Capitolio. Así es que no se la pierdan y busquen a Padre Javier en sus redes, Padre Javier Caballero, con todas las especificaciones que existen.